Nicolás Trota. A él le vamos a preguntar varias cuestiones, pero centralmente vamos a arrancar hablando del COVID-19. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es el análisis que uno puede hacer de las últimas horas, de la evolución, de la cuarentena de todos los argentinos en este contexto donde el COVID-19, bueno, se presenta como algo que irrumpe en todas las sociedades prácticamente del planeta? Yo creo que la decisión de nuestro gobierno, que ya es una decisión de la sociedad, implica priorizar la salud, ¿no? En esa priorización de la salud, sabemos que las pocas herramientas que hoy tiene la sociedad para enfrentar esta pandemia son la responsabilidad, la solidaridad, el seguimiento de cada una de las indicaciones que establece el gobierno, poniendo en valor la experiencia de lo que han transitado otros países, principalmente del hemisferio norte, países muy cercanos a nosotros como son Italia y España, que el impacto de la pandemia ha sido muy duro en estas semanas, y eso llevó a que nuestro gobierno y el presidente tomen decisiones adelantándose a ciertos procesos que podrían implicar un contagio y poner en riesgo la salud de muchísimos argentinos, ¿no? Porque, por ejemplo, la suspensión de clases se tomó 13 días desde el primer caso positivo en Argentina, mientras que hay países de Europa que tardaron más de 40 días en suspender la concurrencia física a las aulas. Usted dice que la reacción del gobierno argentino, cuyas medidas, entre otras, fueron suspender las clases en un momento donde todavía el COVID-19 no tenía una relevancia tan importante en nuestro país, es una de las medidas que el gobierno tomó en forma acertada. ¿Esto es lo que usted está diciendo? Efectivamente, yo creo que hoy, obviamente, cada decisión que se vincula a priorizar el cuidado de la salud de todos los argentinos y las argentinas demanda nuevos desafíos, ¿no? La economía, cómo logramos que el impacto de la cuarentena no golpee tan fuerte a la economía, no solo en Argentina, sino en todos los países que están tomando estas decisiones para preservar la salud, siendo conscientes también que hay muchos países que por momentos priorizaron la economía, les termina golpeando el impacto sanitario, las enormes vidas, la crisis que eso conlleva, y luego terminan teniendo un profundo impacto en la economía y una tardía respuesta frente a lo que es lo explosivo crecimiento de la pandemia. Ministro, ¿y qué va a pasar con el ciclo lectivo? Digo, ¿cómo se está desarrollando? ¿Los chicos están en su casa? ¿El aprendizaje se hace a distancia? ¿Cómo está marchando esto? Bueno, creo que los maestros y las maestras están haciendo un enorme esfuerzo para lograr esa continuidad educativa, pedagógica, como los estudiantes y las familias, ¿no? Acompañando a los más pequeños y ayudando a los adolescentes a organizarse en un día de estudio en la casa, sabiendo que la educación, la escuela es irreemplazable, ¿no? Y ese es el ámbito. En una Argentina que está cortada transversalmente por la desigualdad. Por eso nosotros desde el Gobierno Nacional, en coordinación con las provincias, impulsamos distintas medidas que pretenden dar esa continuidad pedagógica, como son 14 horas de producción de televisión por día, 7 programas de 2 horas, 7 horas de programas de radio, ¿no? La distribución de 7 millones de cuadernos, distintas iniciativas que pretenden generar herramientas que lleguen a cada una de las familias para que se siga aprendiendo en el hogar. Una de las preguntas que seguramente le harán mucho, yo también quiero hacérsela por supuesto, es si ustedes ya tienen decidido en qué momento se levanta esta cuarentena, en qué momento vuelven los chicos al aula. No lo sabemos. La certeza que tenemos es que no es una decisión educativa, es una decisión epidemiológica, sanitaria, ¿no? Cuando había mucha incertidumbre y las familias con razón, ¿no? En esa incertidumbre, en esa ansiedad, preguntaban cuándo se iban a suspender las clases. Nosotros afirmábamos, ¿no?, que en el momento, en el mismo instante que el Comité de Expertos o la Organización Mundial de la Salud recomienden que se suspenda la clase, lo íbamos a hacer, eso hizo el presidente. Hoy estamos en una situación similar. Cuando nos digan que no hay ningún riesgo, ¿no?, para la vida o para aumentar el nivel de contagio, tanto en los niños como en las familias y en los docentes, vamos a volver a las aulas. Pero esa incertidumbre del cuándo no solo la tiene Argentina, la tienen todos los países del mundo, al punto que en el día de ayer el presidente de Francia, Macron, anunció la posible vuelta el 11 de mayo a la escuela, y no hay mucho consenso, ¿no?, porque hay miedo en la sociedad y todavía no hay una claridad de cómo va a evolucionar la pandemia en ese país. Ministro, ¿qué va a pasar con los exámenes, con la forma en la cual se va a verificar si alguien hizo un aprendizaje, ¿no?, en su casa? Digo, las cuestiones centrales que tiene la educación hoy por día.
Y yo creo que no es momento de evaluar, Sí. es momento de profundizar todas las instancias para que se dé el aprendizaje, ¿no? Y que nosotros tenemos que ver la trayectoria de nuestros estudiantes, Sí. que no es solo el ciclo lectivo 2020, son los 14 años de educación obligatoria, desde la sala de 4 hasta el último año del secundario. Lo que tenemos que hacer es intensificar, ¿no? Armonizar este ciclo lectivo, ¿no? Que estamos realizando todos un gran esfuerzo, ver cuándo podemos volver físicamente a las aulas y a partir de allí pensar, ¿no? Cómo logramos que se adquieran todos los saberes, cómo logramos esa interacción entre el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021, cómo ponemos el foco en aquellos estudiantes que están terminando el nivel secundario, ¿no? Quizás ahí vamos a tener que generar un módulo específico, especial, en el primer cuatrimestre del año próximo para dar la posibilidad de un cierre que se pueda proyectar a la universidad, coordinando con el nivel superior para que empiece alguna semana más tarde, en vez de empezar en abril, que puedan empezar en mayo, así que quienes terminan el secundario puedan proyectarse ya en el propio 2021 a estudiar en la universidad. Bueno, cuestiones que empezamos hoy, entre otras cosas, a conversar con todos los ministros de las provincias en el marco del Consejo Federal de Educación. La última pregunta que quiero hacerle, y breve por favor porque tenemos un poquito de tiempo, es Argentina está entre los países que más herramientas en principio habilitaron para la educación a distancia. Esto es parte de un informe del Observatorio Argentinos por la Educación de la Universidad de San Andrés. Digo, ¿cuál es la reflexión que puede hacer con respecto a este tema? No, es lo que nos pidió el presidente. Frente a la alternativa que podían llegar a suspenderse las clases, el presidente nos dijo, pongan la prioridad allí, generen todas las herramientas posibles, y eso hicimos en el marco del gobierno nacional, con las provincias, con las organizaciones sindicales, con toda la comunidad educativa. El gran desafío que tenemos, además de priorizar el cuidado de la salud, es que no se profundice la desigualdad en la Argentina y seguir trabajando para que todos nuestros chicos sigan aprendiendo. Ministro Nicolás Trota, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a vos, un abrazo. Gracias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.